Uno, dos, sí, sí, sí. Bueno, volvemos a regresar ahora aquí en Facebook. Y algo pasó con nuestra cuenta de YouTube. Esto es parte de, ¿verdad? Hay cuentas que ahí se hacen de pornografía, de un montón de cosas y no las cortan. Eso tenemos que entender que así va a pasar, así va a ser, así que vamos a tratar de aprovechar entonces el tiempo aquí. Y yo le decía que este es el tiempo de creerle a Dios. Se terminó aquello de sí, yo creo en Dios. No, este es el tiempo de decir, yo tomo esa palabra, la creo, la hago mía y esa palabra a través de la fe va a empezar el fruto y la evidencia necesaria, ¿verdad? Porque es la única manera en que la iglesia va a ser transformada y va a ser llevada al punto que necesita verdaderamente ser llevada. Así que Lilian Rosales, qué bueno que otra vez está en contacto con nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Y a ver si aguanta esto, va, porque en la calidad que lo queremos transmitir, a veces no lo aguanta. Si se estaba de trabar ahí, por favor nos dicen, ¿verdad? Pero miren, estamos haciendo todo lo humanamente posible y esperamos que el Señor pues nos siga respaldando con todo esto. Así que bendiciones a todos. Qué bueno podernos ver, qué bueno que podamos estar juntos una vez más. Bueno, entonces Pablo en el verso 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué está diciendo? Si hay gente que no le cree a Dios en este tiempo, ¿Dios pierde su fidelidad? El mismo Pablo contesta y dice, en ninguna manera, ¿verdad? Dios está ahí, Dios quiere gobernar sobre el mundo, gobierna sobre el mundo, pero escuchen, pero le da la escogencia al ser humano de meterse o no meterse, ¿verdad? Eso lo he explicado muchas veces, no acá cuestión de decir es que Dios es malo, ¿por qué está permitiendo eso? ¿Por qué hay tanto niño pobre? ¿Por qué hay tantos huérfanos? Escúcheme, porque fue una decisión del hombre. Y Dios siempre nos ha estado llamando con amor, siempre nos ha estado llamando y ha puesto ese deseo en el corazón del hombre, ¿verdad? Para poder hacerlo. Pero si usted no le cree a Dios, si yo no le creo a Dios, la fidelidad de Dios no sigue siendo menos. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien mire, alguien ya el pastor Willy se conectó también, qué bueno saludarlos, amén. Entonces, la fidelidad de Dios va a persistir por siempre. Dios es fiel y la palabra lo dice, Dios es fiel y aunque nosotros dice permaneciéramos infieles, ¿qué dice la palabra? Él permanece siempre fiel. Así que vamos, aquí no podemos hacer ese cambio de la palabra, ponerlo ahí, ¿sí? Bueno, pongámoslo pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Responde Pablo y dice, de ninguna manera. Antes bien dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Por nuestras palabras nosotros seremos justificados, por nuestras palabras nosotros seremos condenados. Por eso Santiago hace un llamado a que nosotros podamos controlar nuestra lengua, ¿verdad? Y si usted no tiene necesidad de utilizar su lengua, pues simplemente no la use, ¿verdad? Porque a veces empezamos a hablar cosas que después nos vamos a arrepentir y de esas mismas cosas que nosotros dijimos vamos a ser juzgados y por nuestras palabras seremos condenados o seremos justificados, ¿verdad? Verso 5. Amén. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Mire, Pablo lleva de un punto al otro. Primero dice, si en nosotros habría infidelidad, si en nosotros no hay fe, ¿será que la fidelidad de Dios se cae? Aquí está hablando de la fe de ser fiel, de la fe de ser de fidelidad. Y dice el verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y está entre paréntesis y Pablo dice, hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, oigan, por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria,
Le voy a leer ese verso 7 en la NBI para que lo podamos comprender un poco mejor. Y dice, alguien podría objetar, dice la NBI, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Es que, mire, los judíos eran bien tremendos, ¿va? Y ellos decían, bueno, de esta y de esta manera, y ¿por qué si mi mentira destaca y para ver la gloria de Dios, por qué yo sigo siendo juzgado como pecador? Dice, ¿por qué no decir, dice el verso 8, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Amén. Eso es bien tremendo. Le voy a leer el verso 7 en la versión Reina Valera. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirma que nosotros decimos, ya se estaba refiriendo al cristianismo y al apostolado y a todo aquel grupo que Pablo estaba discipulando, y decía, hagamos males para que vengan bienes. Verso 9. Amén, verso 9, qué poderoso está esto, y espero que usted esté en conexión conmigo, ¿verdad? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ahora, dice Pablo, ya les dije a los judíos, ahora pongámonos nosotros, los gentiles, porque Pablo, el apóstol, fue levantado al pueblo gentil, el apóstol de los gentiles. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera también, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Ven? Esto es, el pecado es universal, la universalidad del pecado, ¿verdad? No es que unos estén pecando, otros no, simplemente por su etnia, por su raza, por su clase social. Claramente Pablo dice aquí a los romanos, dice, en ninguna manera, pues como ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. Mire, Pablo, cuando está normalmente exponiendo esto, siempre va a la referencia al Antiguo Testamento. Es decir, la palabra, mire, pues la palabra del Antiguo Pacto y la palabra del Nuevo Pacto, amén, nosotros la debemos de entender, la debemos de asimilar y la debemos de impartir y debemos de hacerla nuestra, escúcheme, para saber verdaderamente cómo es que nosotros caminamos, qué es lo que nosotros hacemos y el contexto de todo esto. Pero Pablo, explicando la palabra, dijo, así como está escrito. Y Jesús siempre dijo, así como está escrito, así como dijeron los profetas, así como dice la Tanakh, así como dice el Salmo, así como, mire, todo era verdaderamente una promulgación de la palabra anteriormente escrita. Y es lo que nosotros hacemos aquí, ¿verdad? Simplemente nosotros promulgamos lo que está escrito, y eso es poderoso. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Venenos de áspides hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. La humanidad en sí, el ser humano, el hombre y la mujer que no conoce a Dios, vive bajo esta descripción que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Esa es su descripción. Sepulcro abierto es su garganta. Mire, hay gente, yo no sé cómo todavía, no sé, pero yo ya no, cómo usted soporta oír o estar metido en grupos donde de unas 10 palabras, una es buena palabra y 9 son malas palabras, ¿verdad? Están hablando, Willy, qué bueno verte, hijo, conectado. Y por eso dice, sepulcro abierto es su garganta, lo que sacan, mire, es pobredumbre de su boca. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos, esto es tremendo. Mire, esa es la descripción
Esa es la descripción básica, esa es la descripción de toda la gente que vive sin Cristo, porque todos hemos pecado. No hay justo ni en uno. El único que nos puede hacer justo se llama Cristo por medio de un acto que se llama justificación. Y de ahí no hay nadie más justo. Mire, hoy que mirábamos las noticias aquí en Guatemala, que murió alguien que estaba acusado de matar a su esposa. La gente, mire, la gente, lo mejor que puede hacer aquí es juzgar. Que vayan a ver si es el cuerpo. Yo no me creo, saber cuánto les pagaron. Vaya que se tostó en el infierno, vaya que se murió. Escúcheme. Y cómo es que alguien, escúcheme, óigame bien esto. Cuando la gente simplemente, el regreso, cuando la gente simplemente se levanta para juzgar y no para llevar a la gente a la justificación por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, ¿para qué necesita la palabra? ¿Para qué conoce usted entonces a Jesús? Si el mismo pecado o quizás más pecados tenía yo que la gente que está tratando de decir eso. Por eso el Señor dijo, primero saquen la viga de su ojo. Primero, usted debe de sacar, usted y yo tenemos que sacar la viga del ojo. El evangelio no fue levantado para condenar a la gente. El evangelio es eso. El evangelión son buenas noticias. La gente en este tiempo necesita buenas noticias. Buena noticia. ¿Qué necesita la gente hoy? Pues simplemente buenas noticias. Eso es lo que la gente necesita, buenas noticias. ¿Y qué traslada a usted? Buenas noticias. Verso 18 dice, por lo menos vamos a terminar este capítulo 3, vamos a ver qué hora es. Así nos quedan 20 minutos ahí para tratar de aprovecharlos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire, la gente está viendo lo que le está pasando al mundo. La gente está viendo cómo muchos están muriendo y no le viene temor. Miren, lo que la gente quiere es que se termine toda esta situación, que se termine esta pandemia para volver a hacer lo mismo. Es más, la gente pone ahí en su Facebook, dice, cuando termine esto voy a ser mejor hijo, mejor padre, mejor madre. ¿Cómo cuando termine esto? No, ahora nosotros debemos de arrepentirnos, convertirnos. No sé si usted dice amén a eso. ¡Hala, qué bueno verte, Juan Evelyn! Qué bueno verte, Juanito. Dios te bendiga. Amén. Karen, qué bueno que se unió a la transmisión. Y esto es fabuloso. Y así es como tenemos que hacerlo. Pero óigame, pues, no hay temor del Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que las obras mire este verso 20, oigan. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí empezamos a entrar en detalle. Usted no fue llamado para cumplir, porque al final usted y yo mismo sabemos. Esto le va a parecer muy fuerte a muchos, pero usted y yo mismo sabemos que en todo este caminar vamos a pecar. No vamos a tener la intención de pecar, pero de pronto vamos a pecar. Pero ahí está la sangre del Cordero, está el Espíritu Santo que inmediatamente nos va a redarguir y nosotros vamos a ir a la sangre y vamos a pedir perdón. Pero escúcheme, hay una gente que se cree inmaculada. Hay una gente que, como su pecado no es obvio y como su pecado no ha salido a luz, solo se dedican a señalar. Pero cuando sale un pecado de ellos, ¡wow! Qué tremendo, ¿verdad? Saludos, Juan Evelyn Zulacán. Dios te bendiga, qué bueno verlos conectados. Hoy estamos temprano, ¿verdad? Porque a las 8 tenemos escuela. Así que, escuela de mentores. Ashley, Dayana, qué bueno. Ya, escúcheme. Mire pues, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos que nosotros estamos pecando? Porque la ley dice no robarás y de pronto nosotros estamos robando. ¿Me entiendes? Ahora, esto es lo básico y creo que aquí vamos a ir cerrando y terminando este capítulo. Verso 21, la justicia es por medio de la fe, porque así fue con Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Antes de la ley existió Abraham y fue la base de todo fue la fe. Por eso yo le estoy diciendo fe. Usted no, mire, ya no hable que tenga fe, demuestre que tiene fe. Demuestre que tiene fe y que esa fe lo está justificando, lo está haciendo justo delante de Dios. Aleluya. Ruth Bosel, qué bueno verte conectada, hija. Pero ahora dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire, pues la imputación, cuando hablamos de la imputación de Dios, la imputación es cuando se le hacen cargos a algún acusado, a alguien que está siendo acusado de algún delito y llega el ministerio público, el que acusa y dice, la imputación para el señor fulano de tal XXX es esta, que usted en tal día, estando en tal lugar, usted cometió tal y tal delito, Esa es una imputación. Y la imputación, escúcheme, la imputación de la ley simplemente nos hacía aflorar el pecado que usted y yo habíamos cometido. Pero la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo dice, mire, la imputación de Jesús es, si tú crees, si tú declaras con tu boca, si tú crees con tu corazón, aleluya, que que Jesús se levantó de los muertos, serás salvo. Y la verdadera salvación tiene que ver con que usted y yo somos declarados justos. Aleluya. Esto es poderoso. Ojalá usted lo esté agarrando. Usted y yo somos declarados justos por la fe, no por guardar nada. Entonces, ¿usted qué quiere, apóstol? Entonces, ¿yo puedo hacer un desmadre y empezar a pecar? No. La misma justificación y la misma fe te va a hacer tener una relación con el Espíritu Santo y caminar en verdades profundas y gloriosas que nos va a hacer transformar la vida. Porque la religión lo único que pone son estatutos, reglamentos. Pero escuchen, la verdadera justicia te hace sentir libre. Miren, un montón de gente todavía yendo a la iglesia sintiéndose condenada. ¿A alguien Dios le está hablando hoy? Qué tremendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Nadie puede decir aquí que no pecó. Y al pecar estábamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera de regresar a la gloria y de volver a vivir en la gloria de Dios es por medio de Jesucristo. No hay ningún hecho humano, no hay ningún sacrificio humano, no hay ninguna plata que puedas, no hay ningún montón de rosarios que puedas rezar, no hay un montón de ofrenda o pacto que puedas dar que te salve, solamente la sangre de Cristo. No hay ayuda a los pobres que te pueda salvar, solamente la sangre del Cordero. Siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente. Con esto me despido. ¿Cómo eres justificado? Gratis. La gente no entiende eso. La gente, escúcheme, no se mete al evangelio porque se pone a pensar, es que tengo que dejar de chupar, es que tengo que dejar las 3 mujeres que tengo, es que ya no puedo ir a las fregaderas, es que tengo que dejar de bailar, es que ya no puedo ir a la disco. Hijo, eso es lo de menos. Lo más glorioso que tú tienes que entender es que tú fuiste imputado, fuiste declarado justo. La justicia de Dios, la imputación es que Jesús, te va a declarar justo delante del Padre. Él va a enseñar
sus manos, va a enseñar sus pies, va a enseñar su costado y nos va a decir: Padre, por este yo morí, yo ya pagué por él ahora es justo. Era culpable, pero ahora es libre, ahora es justo. Esa es una acción legal de reino. Wow, poderoso, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? El pago total. ¿Quién pagó totalmente por usted y por mí? Jesús. Todo está pagado, tetelestai, cancelado está. La cuenta de pecados, escúcheme, la cuenta de pecados que ya hicimos, y no se vaya a ir de espaldas, agárrese bien. ¿Y qué vamos a hacer? Porque sin lugar a dudas, un día de estos vamos a pecar, no porque en nosotros haya un deseo, sino porque de pronto podemos pecar. Jesús la pagó. Y ese es el problema, que la gente dice: es que yo no me puedo acercar a Dios porque yo hice esto, es que yo hice esto. Escúcheme, está desvalorizando el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz. Todo lo que yo he hecho, todo lo que tú has hecho, todos los pecados que yo he cometido, todos los pecados que tú has cometido, el Señor, escúcheme, el Señor los pagó, nos redimió, pagó el precio de rescate, pagó el precio de alga. Mire, yo me gozo por esto. Pagó el precio de rescate que usted y yo debíamos. Y era imposible, mire, era imposible que usted tuviera todo el dinero, porque esto no se paga con dinero, no se paga con obras. La religión dice: pórtese bien. La religión dice: ay, es que tan buena persona que... No, escúcheme, eso no paga nuestra justificación, eso no paga nuestra redención. El único que puede pagar nuestra redención se llama Jesús. Por eso es tan profunda esta carta de Pablo a los romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Mire, en el Antiguo Testamento estaba el altar, estaba el altar de la propiciación, donde se hacía el sacrificio, donde cada sacrificio, mire, se decía: sé propicio a mí que soy pecador. ¿Se recuerda usted de lo que Jesús enseñó? De que entró un fariseo y entró un publicano a orar, entró un pecador, y el fariseo decía: te doy gracias, Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana, te doy gracias, Señor, porque yo doy el diezmo de todo, te doy gracias, Señor. Él mismo se estaba alabando. Pero llegó el publicano, llegó el pecador y le dijo: Señor, sé propicio a mí. Que ese sacrificio, que esa sangre, yo la pueda tomar. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En su sangre. Mire, por eso en este tiempo hemos hablado tanto de la sangre del Señor. Y hemos hablado tanto de la sangre, y hemos hablado tanto de la sangre, y hemos hablado tanto de la sangre, y le he dicho que se sumerja en la sangre, y hemos dicho que usted haga señal de la sangre de Cristo en su casa, y le he dicho que usted cubra a sus hijos con la sangre de Cristo, y le he dicho que cada vez que usted salga, cúbrase con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la propiciación es por medio de la fe en su sangre. Hay gente que dice: no, ¿cómo usted cree en esa sangre? Pero el Señor lo dijo: es mi sangre. Y le voy a decir una cosa: la sangre de Cristo está viva, no está coagulada, ahí está. Escúcheme, si hay algún pecado que todavía lo atormenta a usted, ¿por qué no toma del altar de la propiciación la sangre de Cristo? Y dice: esa sangre me hace libre a mí de todo pecado y de toda maldad. Dice: por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe qué es pasar por alto? Se lo voy a traducir en buen chapín. Jesús, cuando tú agarras la propiciación, cuando tú crees en la sangre, cuando crees en el sacrificio, en la justificación que Él te da, te voy a traducir esto en buen chapín: se hace loco de tus pecados pasados, se hace loco.
pasa por alto. Hace como que no pecaste nunca. Y eso es lo que la religión no nos deja entrar. Por eso la religión, en vez de sacarnos, nos está acusando y nos está acusando y nos está acusando y nos está acusando. Y se está golpeando el pecho la gente por mí, por mi culpa, por mi gran culpa. Cuando la propiciación, la redención y la justificación por medio de su sangre ya fue hecha. Y tus pecados pasados y mis pecados pasados. Esto es tremendo. Él los pasó por alto. No sé si dices amén. Con eso creo que es más que suficiente este estudio. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Sencillo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Toda la ley no va a funcionar si tú la guardas. Esto es por medio de la justificación en Cristo, por medio de su sangre, por medio de la gracia, por medio de la redención y por medio de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto legal donde Jesús te declara justo. ¿Cómo se llama cuando alguien le dice que no es culpable? ¿Cómo es? Porque nosotros estábamos, escúcheme, nosotros estábamos delante del trono del juez. Escúcheme. Los que hemos estado en algún juicio, oigan, se lo digo por experiencia propia. Qué lindo cuando suena el martillo y dice: yo lo declaro a usted inocente. Esa es la declaración de Jesús cuando tú agarras la redención y te redimes. O sea, el Señor pagó el precio y tú aceptas el rescate que Él pagó. ¿Y sabes cuál es el valor de ese rescate? ¿Qué vales tú? Tú vales la sangre de Cristo. Deja de estarte menospreciando. Toma valor tú, porque tú eres hijo de Dios y vales la sangre del Cordero. Y entonces dice el verso 27: ¿dónde pues está la jactancia? Entonces le dice Pablo a los judíos: entonces, ¿de qué se jactan? Entonces, ¿por qué se creen tanto? Si hay un montón de evangélicos creídos. Eso es que yo sí, mire, yo sí soy intachable, soy inmaculado. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué dice Pablo? Queda excluida. Se lo voy a leer aquí. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Dice lo mismo la NBI. ¿Por cuál ley? Dice Pablo. ¿Por la ley de las obras? Y responde el mismo Pablo, dice: no, sino por la ley de la fe. Hay una ley de la fe y a esa ley tienes que entrar tú. Aleluya. Fuimos comprados a precio de sangre. Así es, hermana Flor. Eso es lo que tú vales. No menosprecies la sangre de Cristo y no te menosprecies tú mismo. Hay dos maneras de menospreciar la sangre de Cristo: cuando tú no entiendes lo que Cristo hizo por ti y regresamos, me voy a meter para que no te sientas, y regresamos a revolcarnos en el pecado. Y la otra forma es cuando menospreciamos y dice: es que yo no valgo nada, es que mi familia me rechaza, es que a mí no me quieren, es que yo soy el gusanito. Dios te ha puesto un valor, no un precio. Escúcheme, ya con esto me despido. Manolito Cospín, qué gusto verte, saludos hasta la Gran Manzana, allá, también saludos a la Gran Manzana con Ana Flor, ahí en Brooklyn. No sé dónde estás, Manolito, pero sé que estás allí en Nueva York. Y dice que en septiembre se abre el aeropuerto de Guatemala, ojalá puedas regresar. La gente sabe qué dice: yo no sé si valgo algo para la gente. Escúcheme lo que le va a decir: ¿qué le importa a usted la gente? Óigame, con esta me empiezo a ir. Usted en el reino tiene un valor, porque en el mundo todo es precio.
En el mundo todo es precio. Y dice, ponga su precio. Y hay un dicho mundano y dice, es que con la plata baila el mono. Pero en el reino no es así. En el reino tú no tienes un precio, tú tienes un valor. Por eso usted no debe de caminar por precio, usted debe de caminar por valor. Hija amada, alguna mujer necesita esto. Valórate, valórate, valórate. Aleluya, qué tremendo esto. Con nada podremos pagar, así su hermana. ¿Qué podemos hacer nosotros? Escuchen, lo único que podemos hacer es dos cosas, apunte. ¿Cómo puedo pagar yo mi salvación? No la podemos pagar, pero podemos hacer dos cosas. Podemos agradecer cada día, ser agradecidos. Le voy a decir una cosa y se la voy a decir. La mayoría de los cristianos somos malagradecidos. Eso es lo que somos, malagradecidos. Porque Dios hizo grandes cosas con nosotros y nosotros nos vamos de Él. Hizo el milagro y nos largamos. Sanó a nuestro hijo y nos largamos. Volvió a juntar nuestro matrimonio y nos largamos. Eso es ser un malagradecido. Usted puede decirle, Señor, yo quiero que mires que yo verdaderamente estoy valorando lo que tú hiciste por mí. Hago dos cosas. Soy agradecido y cada día le digo gracias, 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 gracias. Y segundo, le sirvo a Dios. Le sirvo a Dios. Mire, estas dos cosas no existen en la iglesia en este tiempo. Y no me estoy refiriendo a las congregaciones, me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo. ¿Qué dice el cuerpo de Cristo? No, es que yo ¿para qué? La gente no quiere. No, sírvale a Dios. Aún en medio de esta pandemia, sírvale a Dios. En medio de esto, sírvale a Dios. En medio de esto, de un testimonio, sírvale a Dios. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué? Porque nadie se puede jactar en su presencia. Porque todos tenemos que entrar ahí por medio de su sangre al trono de la gracia. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso esto! ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles, dice. Alabe al Señor y diga aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Porque Dios escogiendo a su pueblo, Él dijo, tengo unas ovejas que no son de este redil. Aleluya, qué tremendo es. Porque Dios es uno. Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, dice, ¿invalidamos la ley? Pregunta Pablo. ¿Por la fe se invalida la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bueno, qué poderoso estuvo esto. 7:02, termino. Si tiene usted alguna pregunta, pásemela ahí, escríbame. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Tenemos que cortar porque a las 8 entramos a la escuela, escúcheme, a la escuela de mentores, pero necesitaba proseguir con el estudio a los romanos. Terminamos el capítulo 3 y escúcheme, esté atento, quizás sábado entran porque mañana viernes no se vaya a perder el feedback. Hay un testimonio de un sobreviviente COVID-19 y cómo Dios obró, cómo Dios hizo. Mire, hay un montón de gente en las redes que dice, ahora descubrimos que los pastores son charlatanes que no sanan. Ningún pastor sana. El que sana es Jesús. Porque por su llaga nosotros hemos sido curados. El que hace los milagros es Él. Nosotros solo somos los burros, los instrumentos que Dios utiliza. Pero en este tiempo hemos visto grandes milagros y grandes maravillas. Así que mañana va a ser un poderoso testimonio, ¿verdad? Acerca de esto. Y que Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Hermana Flora, qué gusto volverla a ver conectada. Ya se nos había desconectado un tiempo, me imagino que por sus quehaceres y su servicio allá en la congregación en Nueva York, ¿verdad? Y dice, sí, lamentablemente rápido se nos olvida.
Se nos olvida. Y mire, por favor, oigan, dos cosas. No sea malagradecido. Otra vez, no sea malagradecido. Agradézcale siempre a Dios lo que ha hecho. Agradézcale siempre a Dios. No reclame. Hay gente que se atreve a pelearse con Dios. Sea agradecido. Y ese agradecimiento le va a llevar a servir a Dios. ¿Cuánta gente no le sirve a Dios? Mire, el 20% de todas las congregaciones son los que le sirven a Dios. Y el 20% de todas las congregaciones son los que se siguen conectando en este tiempo de manera virtual. Lo bendigo, lo bendigo y lo bendigo y declaro la sangre de Cristo sobre usted, sobre su espíritu, alma y cuerpo, sobre su familia, su casa, sus hijos, su negocio y sus animales, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Camino por fe.